La cuarentena es una medida que requiere responsabilidad individual y colectiva. Cuídate, cuida a tu familia y amigos. Cuidémonos todos. El COVID no es una rumba. Campaña de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano. Tramados, Programa para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y otras adicciones. Universidad del Cauca comprometida con la paz territorial. Hola, un saludo a nuestros televidentes de los canales locales, Zoom, Canal Universitario Nacional y redes sociales. Bienvenidos a Unicauca al Día. Hoy iniciamos nuestra emisión contándoles que la Universidad del Cauca conmemora los 25 años de la Ley 70 de 1993, conocida como la Ley de Comunidades Negras. La Universidad del Cauca, a través del Centro de Memorias Étnicas, en conjunto con el CESMAC y la Universidad Cooperativa de Colombia, realizan la Cátedra Afrocolombiana Sur, un encuentro de experiencias y diálogo de saberes sobre el trabajo territorial en etnoeducación. En nombre de la Cátedra Afrocolombiana Rogerio Velázquez Murillo, conmemoramos también este evento, recogemos las banderas de los que han caminado y nos han legado estos procesos para hacer que sus luchas, sus logros y sus conquistas se vean reflejados en el escenario universitario y académico y en el contexto regional. El profesor del programa FISH e investigador del Centro de Memorias Étnicas de Unicauca, Danilo Reyes Agonía, habló del espíritu de la Ley 70 de 1993, el cual se basa en el principio fundamental de la cultura negra. Podemos dar la cátedra de estudios afrocolombianos en las ciencias sociales de todo el país. Se dice en la Ley 70, ¿cierto?, que crea el decreto 1122, y ahí se desprende el decreto 1122 de 1998 que habla de la cátedra de estudios afrocolombianos, que debe ser divulgada, difundida, enseñada en toda la nación en los establecimientos educativos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este día, 27 de agosto, que está cumpliendo año nuestra Ley 70, en esta conmemoración es seguirla preservando, hacer de que esos estatutos que están contemplados allí se vuelvan realidad. De esta forma, la Universidad del Cauca cumple con apoyar las distintas jornadas académicas que se realizan en la comunidad universitaria y así aportarle a tener una paz territorial. La situación de las lenguas indígenas y sus comunidades en el contexto de la pandemia se analizó en el conversatorio virtual realizado por la Universidad del Cauca. La Maestría en Revitalización y Enseñanza de Lenguas Indígenas llevó a cabo una conferencia en línea a través del canal YouTube Unicauca Popayán. Uno de los planteamientos expuestos en el conversatorio que se desarrolló alrededor de la pregunta ¿las lenguas indígenas siguen confinadas? Es que los pueblos y las comunidades indígenas, y en ellas las y los hablantes de sus lenguas ancestrales, no es ni la primera pandemia ni el primer confinamiento al que se tienen que ver abocados y que tienen que vivir. Las comunidades originarias de América han tenido que vivir desde 1492 confinamientos colonizadores que han generado exclusiones, discriminaciones y subestimaciones, se indica en este conversatorio en línea. En esta ocasión se presentaron miradas, visiones y especificidades de cómo se ha atendido la situación de la pandemia de la COVID-19 en América Latina, específicamente en comunidades indígenas. Los panelistas manifiestan que la pandemia ha permitido a las comunidades indígenas el unirse de diferentes maneras para asegurar que sus lenguas se sigan escuchando. De esta manera están mostrando que el tapabocas que están usando para protegerse del COVID-19 no va a acallar sus voces, no va a acallar sus pensamientos y no va a acallar ni a silenciar sus lenguas ancestrales. El programa de Ciencia Política de la Universidad del Cauca y su grupo de investigación, actores, procesos e instituciones políticas, junto al área de egresados y la editorial Universidad del Cauca, presentó el libro El indianismo versus vivir bien, la disputa vigente del indio en Bolivia. Veamos los detalles en la siguiente nota.
El autor del libro El indianismo versus vivir bien, la disputa vigente del indio en Bolivia, nos habló sobre el tema central de su publicación. La disputa ideológica y política por el Estado en Bolivia desde los pueblos indígenas, en la cual se muestra cómo los pueblos indígenas no son homogéneos, ni tampoco todos por ser indígenas significa que quieran lo mismo, es decir, tengan el mismo proyecto de nación, el mismo proyecto de Estado, el mismo proyecto político. Demuestra, por ejemplo, cómo hay proyectos como el indianismo, que recupera más el autogobierno y el anticolonialismo, y sus diferencias con proyectos como el vivir bien o Suma Camaña en Aymara Quechua, que es un proyecto que aboga más por un Estado plurinacional, un Estado de reconocimiento y de incorporación del indígena desde el criterio de la sociedad mestiza y de la izquierda también mestiza. Este texto es el resultado de la actualización del proyecto de investigación del docente para su tesis doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco. También incluyó una reflexión y una discusión teórica que con los años, alrededor de más de 15, 20 años se han tenido entre las alternativas que en su momento han representado los gobiernos progresistas en América Latina, pero también un debate con respecto a las izquierdas, así como también una crítica frente a esos procesos, pero también una crítica frente al neoliberalismo y a la expansión del capitalismo y sus impactos en regiones como la de nosotros. Entonces es un libro que piensa Bolivia, pero al mismo tiempo está pensando toda América Latina. El libro es uno de los ganadores de la convocatoria de publicaciones de 2018 de la Vicerrectoría de Investigaciones y la editorial Universidad del Cauca, en donde puede adquirirse. El secretario general de la CUT Nacional, Edgar Mujica Vanegas, participó en el conversatorio de la Escuela Sindical Gilberto Agudelo Martínez, Cátedra Sintra Unicol, espacio que permite promover el aprendizaje colectivo y la transformación de las actividades con mayor compromiso social y pensamiento liberador. Como cada jueves, la Junta Directiva de Sintra Unicol, Subdirectiva Universidad del Cauca, realizó la Cátedra Sindical Gilberto Agudelo Martínez, donde el secretario general de la CUT Nacional, Edgar Mojica Vanegas, abordó el tema Posacuerdo, un análisis de los asesinatos de los jóvenes y líderes sociales. Los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno del presidente Santos, representando al Estado colombiano, son un avance en la construcción de paz. Y señalo que los acuerdos no son la paz, ¿cierto? La paz es un ejercicio de construcción colectiva que tiene que ver con la posibilidad real de unas transformaciones sociales, económicas y políticas que den la posibilidad de vivir en paz en un territorio. El líder sindical expuso la realidad del país y analizó el tema de la seguridad de los líderes, el problema del narcotráfico, entre otros. Además, se refirió de manera contundente a las masacres que se han registrado en Colombia en los últimos días. Pero si ustedes revisan cada uno de los decretos que fueron saliendo, primero tenían un anuncio de prensa en términos de noticia de supuestas propuestas de los empresarios y después se volvían decretos ley. Con esto lo que señalo es que el gobierno nunca dialogó en medio de su arrogancia con los sectores sociales y privilegió a una capa importante de la sociedad, el empresariado y los banqueros del país. Espacios que permiten promover el aprendizaje colectivo para la comunidad universitaria se continuarán brindando por parte de la Junta Directiva de Sintra Unicol. Y el problema de la mafia que gobierna a Colombia. Porque resulta que si abordamos el problema del narcotráfico de fondo, nos vamos a encontrar con miembros e instituciones del Estado y con grandes políticos y empresarios ligados al problema del narcotráfico, no al problema de la siembra de la hoja de coca.
El docente de Antropología de la Alimentación y director del Grupo de Investigación del Patrimonio Culinario del Departamento del Cauca, Carlos Hillera, compartió las historias, vivencias y prácticas presentes en el matrimonio, café y cocina. La Hora del Café es el ciclo de conversatorios en línea que realiza el Comité de Cafeteros del Cauca, espacio donde el docente Carlos Humberto Hillera disertó sobre el matrimonio, café y cocina. Pero Europa, sin embargo, a pesar de que su consumo empezó a hacerse popular en el viejo mundo hace mucho más de 500 años, la verdad es que en Europa empieza solamente a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, que empieza a hacerse popular, particularmente en las cortes europeas. El docente unicaucano presenta en su exposición registros europeos y colombianos que develan el proceso histórico de preparación y consumo del café que la convirtió paulatinamente en una bebida de consumo nacional e internacional. Y así sucesivamente nos adentramos nosotros en esta charla, en esos aspectos históricos, anecdóticos del café, y terminamos simplemente recomendándole a nuestro auditorio, recomendándole la preparación de dos recetas muy sencillas con base del café, un turrón helado de café y algo muy importante, por lo menos para mi gusto, que es el café montañero. Este café que en la Antioquia antigua o en el eje cafetero se lo conocía como chaqueta. La grabación de este conversatorio virtual se puede disfrutar en el canal YouTube Cafeteros del Cauca. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos al correo electrónico o a la página de Facebook que aparecen en pantalla. Ya regresamos. Para garantizar el funcionamiento de los procesos institucionales y cumplir los objetivos misionales, la Universidad del Cauca reinició sus actividades administrativas en modalidad de trabajo en casa, con todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de la comunidad universitaria y siguiendo las recomendaciones sobre el aislamiento preventivo frente al coronavirus COVID-2019. Unicauca les recuerda la importancia de continuar con las prácticas de autocuidado, el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social. Seamos solidarios y evitemos la propagación. El docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y coordinador del Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería del Software de la Universidad del Cauca, César Collazos, participará como conferencista en distintos eventos a nivel internacional relacionados con el tema de interacción humano-computador. César Alberto Collazos, docente del Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca y coordinador del Grupo IDIS, participará como ponente invitado en distintos eventos de carácter internacional relacionados con la interacción humano-computador. La primera será una charla que orientaré en la Universidad Provincial de La Ezeiza, en Argentina, obviamente de manera virtual, donde me han invitado para dar una charla respecto al tema de diseño de sistemas interactivos centrados en el humano. Específicamente tiene que ver con la integración de una serie de métodos, técnicas, que permitan describir, entender las características y los aspectos más importantes de las personas y de acuerdo a eso diseñar tecnología. De igual manera, el doctor Collazos será uno de los conferencistas de las sextas jornadas iberoamericanas de interacción humano-computador. Es un evento que comenzó a organizarse en la ciudad de Popayán, después se organizó en México y ahora en Perú, y por la pandemia pues se va a organizar de manera virtual. Ahí en conjunto con una serie de conferencistas muy reconocidos a nivel internacional, estaré dando una visión sobre el área de interacción humano-computador en Iberoamérica, cuáles son sus retos, sus tendencias
Las Sextas Jornadas Iberoamericanas de HCI es un evento organizado por la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú, y se desarrollará del 16 al 18 de septiembre del presente año. De igual forma, también he sido invitado por la Universidad de La Matanza en Argentina, que están organizando el CACIC, que es el Congreso Argentino de Ciencias de la Informática y las Comunicaciones, a la escuela de verano, que se realizará en la primera semana de octubre, a orientar un curso orientado al diseño de sistemas interactivos. Entonces, todo lo que estamos realizando en estos últimos meses giran en torno a potenciar el tema de interacción humano-computador, que está enmarcado entre una red que nosotros coordinamos como Universidad del Cauca y el Grupo IDIS, que es la red HCI Colab, la red iberoamericana de apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje de interacción humano-computador en países iberoamericanos. El propósito del docente unicaucano con su participación en estos eventos es continuar potenciando en la Universidad del Cauca el tema relacionado con la interacción humano-computador. Con el propósito de aproximar a los estudiantes de Ingeniería Civil de la sede norte de la Universidad del Cauca a temas relacionados con ingeniería vial y en particular al manejo de tránsito, se desarrolló la conferencia virtual Ingeniería de Tránsito siglo XX versus siglo XXI, la cual estuvo orientada por un experto en este campo. Veamos. El Semillero de Investigación Vías y Tránsito de la sede norte de la Universidad del Cauca y el Departamento de Vías y Transporte de la Facultad de Ingeniería Civil desarrollaron la conferencia Ingeniería de Tránsito siglo XX versus siglo XXI, dirigida por el doctor Carlos Augusto Cafur, quien hizo énfasis en cómo la ingeniería de tránsito ha pasado de la importancia de los vehículos a la creación de ciudades sostenibles. Todo lo que pasaba en el siglo XX, donde la mayor cantidad de peso en las ciudades, a todo lo que tenía que ver con ingeniería de tránsito, se le daba a los vehículos y se dejaba de lado lo que tenía que ver el transporte público, transporte masivo, se dejaba todo lo que tenía que ver con los ciclistas y los biciusuarios y tristemente también se dejaba muy de lado todo lo que tenía que ver con los peatones. De acuerdo con el doctor Cafur, la ingeniería de tránsito hoy debe procurar dar mayor importancia a los peatones, a los ciclistas y al transporte público. Ya se está dando en este momento que se llama el desarrollo orientado al transporte y es, yo hago crecer la ciudad, pero hago que como crezca la ciudad y como se piense la ciudad, de una vez esté pensando cómo me voy a mover en ella, ¿sí? Y va muy enfocado a todo el tema también del transporte sostenible. Los estudios que se han realizado permiten que la ingeniería de tránsito del siglo XXI esté cambiando con el fin de construir ciudades sostenibles, sin dejar a un lado la importancia de los vehículos. Así lo afirmó el doctor Augusto Cafur en su conferencia. Y el tema de las ciudades, de cómo empezar con las ciudades sostenibles, el primero es ese, bajarle la velocidad a los vehículos. Porque cuando para usted ir de A a B es más rápido, más cómodo y mejor en bus, usted va en bus. Así tenga carro. Si es más rápido, más cómodo y mejor, inclusive más barato, ir de A a B en bici, usted va en bici y deja el carro en la casa. Claro, ¿cómo se hace eso? Pues se le bajan las velocidades a las vías, se disminuye el número de carriles y a los lugares donde usted va a ir en vehículos tiene que pagar parqueadero. Estos aspectos abordados en la conferencia del doctor Augusto Cafur buscan generar oportunidades para la actualización en temas de ingeniería vial y más específicamente en el manejo de tránsito en momentos donde queremos ciudades amigables y sostenibles. Los integrantes de la cátedra permanente Samuel Ernesto Constaín tuvieron una nueva charla esta semana sobre el proyecto de reforma al Código Civil colombiano. Veamos en la siguiente nota cómo han sido estas actividades virtuales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Unicauca. Uno de los proyectos de investigación del Departamento de Derecho Privado de la Universidad del Cauca es la Cátedra Samuel Ernesto Constaín, espacio de reflexión y diálogo que ya tuvo 2 sesiones virtuales. La primera de ellas tenía como objetivo conocer de manera general la propuesta de proyecto. En esta oportunidad nos acompañó el doctor Freddy Andrei Herrera, quien es corredactor del proyecto, docente de la Universidad Nacional de Colombia, y la doctora Andrea Alarcón, docente de la Universidad Militar de Bogotá. La segunda sesión se realizó el 2 de septiembre. En esta oportunidad discutimos el libro segundo, el libro que corresponde a el derecho de los bienes,
y para esta ocasión nos acompañó el profesor Jenner Alonso Tovar, quien es docente de la Universidad Libre de Bogotá y quien hizo parte del equipo de trabajo de la Universidad Nacional para redactar este código. Además de eso estuvo como invitado el profesor Milton Javier López, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Este proyecto de investigación se realiza en conjunto entre las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Unicauca. La siguiente la realizaremos el próximo lunes 7 de septiembre a las 4 de la tarde y en esa oportunidad discutiremos el libro que corresponde a los contratos. Las charlas de la Cátedra Permanente Samuel Ernesto Costaín González son transmitidas por las redes sociales de la Universidad del Cauca, Facebook y la página oficial de YouTube. Los esperamos. Muchas gracias. Desde septiembre hasta el mes de abril se encuentran en nuestro país varias aves que provienen del norte del continente americano. Egresada unicaucana con la organización internacional Audubon, desarrolla el proyecto de fortalecimiento de acciones con enfoque participativo para la conservación de dichas aves migratorias. La egresada unicaucana del programa de biología Catalina Casas Cruz brindó en Domingos al Vuelo de la Asociación Caucana de Observadores de Aves, ACOAVES, una conferencia sobre las aves migratorias. El Cauca es el departamento con mayor riqueza de especies de aves en Colombia. Esta riqueza incluye aves migratorias boreales y australes. Las boreales llegan a Colombia y países vecinos entre los meses de septiembre y octubre, permanecen acá en esta zona de invernada hasta marzo y abril, que es cuando deben regresar a sus zonas de reproducción. Estas aves son súper especiales porque emprenden largos viajes de supervivencia. Algunas de ellas tienen poblaciones en declive, por lo tanto están amenazadas por la pérdida de hábitat en zonas de reproducción y en zonas de invernada, de ahí la importancia de tomar acción en la conservación tanto de estas aves como de las residentes. Es importante empezar a pensar y seguir trabajando desde la agricultura sostenible. El cultivo del café bajo sombra o semisombra aporta hábitats alternativos para estas aves. Trabajar desde la educación ambiental formal y no formal también aporta con iniciativas de largo plazo. Participar en ciencia ciudadana es fundamental. Otra opción de la ciudadanía es participar en actividades de conteo de aves silvestres, como son el Global Bee Day y el October Bee Day. Como también los censos navideños y los censos de aves acuáticas que se han realizado por muchos años. En Colombia es muy importante implementar buenas prácticas en el uso de IBER y de reportar bien los registros de los datos de los censos, porque toda esta información es muy valiosa para análisis de investigación futuros. Resalta la bióloga Catalina Casas el trabajo que vienen realizando desde las regiones las organizaciones ornitológicas y de observadores de aves como ACOAVES. La Asociación Caucana Observadores de Aves es reciente, tienen mucho trabajo por delante, pero es un trabajo muy chévere que están haciendo, buscando promover el conocimiento y la conservación de las aves en el departamento. Vale la pena asumir el reto, vale la pena seguir trabajando por la conservación de las aves y de sus ecosistemas. Actualmente la Universidad del Cauca adelanta un proceso de renovación de sus museos como sitios patrimoniales que aportan a la conservación de la identidad cultural de la ciudad y la región. Francisco Valencia, jefe de la División de Gestión de la Cultura, nos contó los detalles. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, a través de la División de Gestión de la Cultura y su área de patrimonio, viene desarrollando un proceso de renovación de los museos como espacios de interés cultural para la región. Es el caso del Museo de Historia Natural, en el cual se ha comenzado desde el mes de mayo todo un proceso de resignificación museográfico para acercarlo mucho más al territorio. Esta labor está acompañada por el maestro Julián Roa, experto museógrafo del Ministerio de Cultura, quien asesora este proceso en el Museo de Historia Natural. También estamos articulando con los profesores del Departamento de Biología, quienes nos han permitido tener una voz y un voto bastante interesante dentro de su visión de lo que quiere significar un museo de historia donde lo natural está presente. La Casa Museo Mosquera también hace parte de este proceso de renovación y cuenta con la asesoría del Museo Nacional en el área de fortalecimiento de los museos del Ministerio de Cultura. Tenemos ya un nuevo guión museográfico
donde los elementos de la colonia, los elementos de la independencia y los elementos de la construcción de república son los ejes fundamentales que van a mostrarse en este museo, donde la familia Mosquera tuvo un papel protagónico en estos tres momentos. El guión elaborado por el historiador Yamil Salazar con el apoyo de la historiadora Valentina Solís y la asesoría de la docente María Teresa Pérez permite tener un documento completo que contribuye a la consolidación museográfica en la Casa Museo Mosquera. Así lo manifestó el jefe de la División de Gestión de la Cultura de Unicauca. Estas dos renovaciones de estos dos museos tienen una característica especial, y es totalmente la articulación y la participación de muchas personas en torno a su saber. Este diálogo también nos ha permitido que los dos museos puedan tener una visualización de lo que se pretende y estén cercanos a los procesos que se están llevando a cabo. Me cuido, te cuido es el nombre de la campaña de la Universidad del Cauca que tiene como objetivo prevenir el COVID-19 y promocionar entre la comunidad universitaria hábitos de vida saludable, como el lavado adecuado de manos, el uso de gel antibacterial y el uso correcto del tapabocas. Veamos. El lavado de manos es primordial y es la mejor defensa que tenemos en este momento contra el coronavirus COVID-19. Hoy vamos a ver un lavado de manos que podemos practicar en casa, en la oficina, en el trabajo y que nos puede ayudar mucho en este aspecto. El procedimiento es muy sencillo. Abrimos la llave, mojamos nuestras manos muy bien, tomamos una cantidad de jabón, ya sea en barra o líquido, y sobamos. Como estamos en nuestros hogares o oficinas, podemos con las manos cerrar la llave y empezamos el proceso de aplicación del jabón. Se usa palma con palma, dorso con palma y luego seguimos con la sobada de nudillos. Posteriormente cogemos cada uno de los dedos y lo vamos enjabonando y aprovechamos para hacer estos movimientos circulares. Y por último, las uñas. Es importante lavar muy bien las uñas. Este proceso debe demorar alrededor de 20 a 30 segundos para que el jabón, el detergente, haga su efecto. Una vez terminamos, entonces abrimos la llave, enjuagamos muy bien las manos. Las uñas las enjuagamos muy bien y enjuagamos las manos. Y por último podemos enjuagar la llave. Hacemos este movimiento para poder terminar el proceso de lavado y continuamos con el secado. Y este procedimiento es suficiente, pero debemos hacerlo con mayor intensidad, más veces al día. Cada vez que lleguemos a la casa, después de que salimos, hacemos alguna compra, manejamos dinero o hemos estado fuera y hemos estado en contacto con demás personas, entonces es importante poder realizar este lavado de manos. Si están interesados en ver esta u otras emisiones de Unicauca al Día, pueden ingresar en el botón de Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima emisión.